Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Voy a comenzar con el Ateneo. Mi nombre es Yamila Uber, soy bioquímica, residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco. El Ateneo de hoy corresponde a mi rotación por el área de parasitología del Laboratorio Central de Salud Pública de Resistencia. Lo titulé Cuando aclarando esclarece, impacto de las observaciones en los resultados sobre el escobillado anal. La idea es que al finalizar el Ateneo comprendan de por qué es el título, pero va más que nada por el dicho de no aclares que oscurece. Entonces yo puse cuando aclarando esclarece. Los objetivos que tengo para este Ateneo es describir los métodos para la búsqueda del Enterobius vermicularis, evaluando sus ventajas y desventajas, destacar el rol del escobillado anal en la búsqueda del Enterobius vermicularis, demostrar la importancia que tiene el escobillado anal para una valoración completa del estado parasitario de los pacientes y demostrar el impacto que tuvieron las observaciones en los resultados de parasitología en el laboratorio central, en el número que se recibieron de muestras de escobillado anal y en la prevalencia del Enterobius vermicularis. Entonces, tanto el test de Graham y o el escobillado anal, que en la bibliografía eh, lo asumen en algunas bibliografías como sinónimo y en algunas bibliografías como el escobillado anal, una modificación del test de Graham, pero son métodos microscópicos para la búsqueda específica del Enterobius vermicularis. Entonces, vamos a repasar brevemente el Enterobius vermicularis, recordando que es un helminthon, son gusanos del filum nematoda, son gusanos redondos, blanquecinos y pequeños. La hembra mide entre 8 a 13 milímetros y el macho de 2 a 5 milímetros. Se caracterizan por una expansión cuticular en el extremo oral. En el caso de la hembra, en el caso de la hembra termina de forma aguzada o afinada, dando una especie de cola cónica, y en el caso del macho terminan de forma trunca, y que también se observa que está enrollado ventralmente en el caso del macho. Son las diferencias entre uno y el otro. Los huevos también son característicos del Enterobius vermicularis, que yo lo recuerdo a la forma de una empanada, pero tienen una cara plana y una convexa. Son huevos dentro de todos grandes, miden dentro de 50 a 60 micras de largo y de 20 a 30 micras de ancho. Este parásito también es conocido comúnmente como oxiuro. Es muy importante destacar el ciclo que tiene el Enterobius vermicularis porque es el, el por qué usamos métodos específicos para su búsqueda. Entonces, recordando, los humanos se van a infectar a través de la ingesta de los huevos infectantes. Una vez que se ingieren a nivel del intestino delgado, eclosionan las larvas que mudan 2 veces hasta formar los adultos que se van a encontrar en la región fecal. Una vez que el macho copula a la hembra, muere y es eliminado por las heces, lo cual es difícil de encontrarlos. Las hembras quedan habitando el intestino grueso y luego migran hacia el recto, atraviesan el esfínter anal y pasan a la zona perianal. Debido a los cambios de temperatura y a la tensión de oxígeno, se producen las contracciones en las hembras y oviponen los huevos. Esta migración ocurre en las primeras horas de sueño, en las últimas horas de la tarde y en las primeras horas de la noche. Si bien estos huevos, al colocarlos las hembras, no son infectantes, pero tan solo tardan de 4 a 6 horas a temperatura corporal para llegar a ser infectantes, y es una de las razones por las cuales es fácil diseminarse y autocontagiarse. Se dice que es un ciclo monoxénico porque no necesita de hospederos intermediarios para completar el ciclo, y entre que ingerimos los huevos y las hembras colocan o oviponen, tarda entre 4 a 6 semanas.
Como dije, es un parásito de difícil controlarse, y uno de los por qué es porque tienen diferentes modos de diseminación. Eh, y existen algunas razones, como por ejemplo que las hembras al colocar los huevos secretan una sustancia que causa prurito. Esto hace que eh, el niño o el adulto o la persona infectada se rasque y se produzca el ciclo que es ano, mano, boca fácilmente, y también pueda, en el caso de no tener una buena higiene, contaminar los alimentos y las ropas. Otras razones por las cuales es de fácil diseminación es porque son huevos muy livianos y se produce una especie de diseminación en aerosol, pudiendo quedar bastante tiempo en el aire estos huevos y contaminar, digamos, ropa, comida, alimentos. Eh, También se produce lo que es la retroinfectación, que es que cuando la la larva eclosiona a nivel perianal y hace el camino inverso, pudiendo formar otra vez los adultos de esta forma. Y otra cosa que tienen estos huevos es que los pueden penetrar la mucosa nasal, entonces cuando inhalamos los huevos también nos podemos infectar, y como dije, debido a que se produce esta diseminación en aerosol, puede ser una forma de contagio. Su epidemiología es un helminto cosmopolita, se encuentra en todo el mundo. Se estima que alrededor de 200 millones de personas están infectadas, donde la edad es un factor determinante según la bibliografía. Niños de edad preescolar y escolar de 2 a 12 años son los más afectados, con una prevalencia alrededor en promedio del 20%, y bueno, que es menos frecuente en los niños menores de 2 años, adolescentes y adultos, son escasos esporádicos. Y pongo acá un interrogante y después lo podemos discutir si esto eh, realmente es así o no. Bueno, este es un trabajito que se hizo acá en Argentina. Es un trabajo donde se eligió diferentes zonas con diferentes climas. Marqué ahí porque se hizo también en Corrientes, donde se encontró al Enterovirus vermicularis con una frecuencia del 20%, que por acá es lo más cerca que tenemos. Y bueno, podemos ver como por ejemplo en La Pampa hay un 50% de frecuencia, y lo que tiene característico el mito, también a diferencia de los otros, es que por ahí se lo relaciona más con zonas frías y con escaso acceso al agua, debido a que se usan mayor cantidad de ropa, por ahí no, los niños no se los baña tan seguido como el caso de zonas cálidas. Entonces se lo encuentra con mayor frecuencia en estas zonas. Bueno, comenzando con el test de Graham, recordando en realidad, bueno, fue descrito por Graham en 1941. Eh, lo que el fundamento de este test es utilizar un porta con una cinta adhesiva transparente, ayudado de alguna espátula, o también se dice con una cuchara de plástico o algo. Se libera la cinta, se la hace pasar por encima de la espátula y se pasa por la zona perianal, y luego se vuelve a pegar la cinta en el portaobjeto, y esto es lo que se mira en el microscopio. Es la técnica de elección, eh, porque es la que se ha comprobado que tiene mayor sensibilidad que el resto, y está recomendado para edades pediátricas. Esto es así más que nada por la incomodidad que puede llegar a generar en una persona adulta, pero tenemos que tener en cuenta que es la técnica de elección, ya que permite la adherencia de los huevos a la cinta y que ésta se mira directamente al microscopio y no tiene dilución. En el caso del escobillado anal, que como dije, se lo puede usar como sinónimo o como técnicas modificadas a la de Graham. En el caso del laboratorio central, lo que se usa es gasas, denominado el test de las gasitas, que su propósito es, con la gasa humedecida, arrastrar los huevos de la zona perianal y colocarlo en un medio inactivante, como en este caso que nosotros damos en los frasquitos, con 50 mililitros de formol al 5%.
Tanto el test de Graham como el escobillado anal no sirve realizarlo una sola vez, es decir, una muestra. En el laboratorio central se usan 7 gasitas para realizarlo 7 días diferentes. En lo que se hace en el laboratorio central, se preparan todos, se lo empaqueta así las gasitas y al frasco, y es lo que se le da al paciente junto con el instructivo de cómo tomar la muestra. Es muy importante que además de explicar de forma oral, es entregar los instructivos para la correcta toma de muestra. Entonces, lo que se hace es, antes de que el niño, que en realidad es donde más se usa, lo que se hace es lavar bien con agua y jabón antes de ir a dormir, y luego, al otro día, al despertarse, lo que se hace es humedecer la gasita, abrir las nalgas y pasar bien por la zona perianal, colocar la gasa en el formol, y es muy importante que la persona que realice esto, el tutor, madre, padre, luego se lave bien las manos, porque en el caso de estar infectado el niño, va a estar tocando, digamos, los huevos y poder contagiarse. Bueno, luego lo que nosotros recibimos entonces es el frasquito con las gasitas y el formol. Es muy importante identificar la muestra y registrar si la muestra es escasa o no, porque a veces llegan 1 o 2 gasitas, a veces se derrama el líquido, entonces es muy importante tener en cuenta cómo llegó la muestra. De todas formas, se deben procesar todas las muestras. Una vez que tenemos la muestra en el laboratorio, se agregan de 2 a 3 gotas de un detergente no iónico, se agita bien la muestra, se coloca el líquido en un tubo cónico, se coloca 10 mililitros, se centrifuga, y lo que hacemos con esto es, en la centrifugación, luego se elimina el sobrenadante, y lo que nos quedamos es con un concentrado de los huevos en el extremo del tubo, en el sedimento. Y esto se repite, se vuelve a agregar en este mismo tubo, nuevamente 10 mililitros, y se repite 2 veces. 2 veces más en el caso de que alcance el líquido, obviamente. De esta forma lo que hacemos es concentrar todo el líquido que contendría, digamos, los huevos o adultos del parásito. Después, luego nos vamos a quedar con el sedimento. Es muy importante que se mira toda la muestra del sedimento para decir que no se observaron parásitos. Entonces, ¿qué factores nos van a condicionar la sensibilidad del método? Una adecuada selección del procedimiento, es decir, procesar toda la muestra de una forma correcta. Obviamente que la intensidad de la infección va a condicionar la sensibilidad, porque no es lo mismo tener escasos que abundantes. La obtención, es muy importante que se tome correctamente la muestra, va a condicionar la sensibilidad de nuestro método. El transporte, es decir, que no se derrame, el procesamiento adecuado, el equipamiento, el tiempo que uno le dedica a mirar la muestra, es decir, que se debe mirar todo el sedimento, y también la experiencia del profesional que observa la muestra. Es muy importante tener en cuenta que el número de muestra va a condicionar la sensibilidad del método. Según la bibliografía, una muestra va a tener una sensibilidad de un 50%, o sea, vamos a detectar solamente el 50% de los pacientes que estén positivos o parasitados. Si se recolecta 3 días, se llega a un 90% de sensibilidad, pero lo ideal sería juntar 7 días consecutivos, y acá puse esto para no olvidarme de que no se debe informar nunca un resultado negativo. Se informa, en este caso no se observan huevos de Enterobius vermicularis, porque es un método específico para la búsqueda de este parásito. Si no podemos poner que no se observan parásitos si estamos buscando solamente el Enterobius vermicularis. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas, dentro de las ventajas, que es un método no invasivo, permite diagnosticar fácilmente a los huevos o adultos, depende de lo que se encuentre, es de bajo costo, se prepara fácilmente los materiales. Acá en el laboratorio central se prepara y se entrega
a los pacientes todos los materiales, es de una buena especificidad y sensibilidad, y también es importante que puede permitir encontrar otros elementos parasitarios, como ser, claro, otros parásitos o hasta ectoparásitos. Bueno, y como desventaja es que requiere un número de muestras considerable, que son en este caso 7 muestras, bueno, que depende del operador, que tiene una prolongada observación microscópica, más que nada para los inexpertos o los que no hacen cotidianamente esto, porque las chicas lo hacen bastante rápido. Y bueno, como dije, la sensibilidad va a depender del instrumento, de la correcta ejecución, de la muestra, y en el caso del test de Graham, como desventaja es que al no tener un inactivante de los huevos, es un potencial infectante, es muy importante desinfectar los portaobjetos antes de mirarlo. Quería destacar también que antes de la pandemia, en el laboratorio central sí el test de Graham, pero bueno, luego de la pandemia se lo reemplazó por el test de las gasitas. Y bueno, a partir de este estudio que se hizo acá en el laboratorio central, donde se hizo un estudio comparativo entre el escobillado y el test de Graham, lo que se hizo fue darle a los pacientes, en este caso, lo que llamaron el escobillado anal, eran 3 hisopos, no eran gasitas, sino que eran hisopos. Se le daba 3 hisopos y 3 portaobjetos con la cinta adhesiva, y se comparó ambos métodos, y claramente el test de Graham era mucho más sensible que el escobillado anal. Pero bueno, después se tuvo que volver al escobillado y se usa el test de las gasitas luego de la pandemia. Bueno, este es un trabajito nada más para comentarle que más que nada esto es biología molecular, es un comparativo con el test de Graham. Ellos lo que hicieron fue secuenciar genes de Enterobius, crear primer y compararlos en pacientes positivos y negativos según el test de Graham. Llegaron a que era sensible en un 88,9% y específico en un 100%, pero nada más le traje esto porque creo que al tener una buena especificidad y una buena sensibilidad y un bajo costo, lo que es el escobillado anal y el test de Graham, va a ser muy difícil que esto sea reemplazado por métodos moleculares mucho más costosos. Bueno, este es los datos y el trabajo que hice acá en el laboratorio central, donde evaluamos el impacto de las observaciones en los resultados del parasitológico seriado sobre el escobillado anal, y el objetivo es evaluar la relación de las muestras recibidas de parasitológico seriado y escobillado anal antes y después de implementar estas observaciones. Entonces, en el 2022, antes de implementar las observaciones en los resultados, podemos ver que la relación entre el parasitológico seriado y el escobillado anal superaba una relación de 2, es decir, se recibían mucho más del doble de parasitológicos seriados que de escobillado anal. Esto es en el 2023 y Victoria me dijo que más o menos en marzo comenzaron a implementar esta observación, que es a todos los parasitológicos seriados sin el escobillado anal. Lo que se realizaba es esta observación que dice que este estudio no descarta la presencia de Enterobius vermicularis, se sugiere realizar escobillado anal. Entonces podemos ver cómo a partir de ahí la relación entre parasitológico seriado y escobillado anal disminuye, esto llegando prácticamente casi a 1, es decir, igualando la cantidad de parasitológicos seriados y escobillado anal. Esto es en el 2024, donde podemos ver que sigue con una tendencia a disminuir la relación, y puse el último mes que tengo los datos, donde se recibieron 124 parasitológicos seriados y 113 escobillados anal, teniendo una relación de 1.1. Esto es, también analicé las muestras de adultos
pero debido a que no son tan frecuente el pedido en adultos como en niños, las relaciones por ahí no son tan visibles de ver, pero podemos ver como también hay una tendencia a disminuir esta relación. Y bueno, estas son las frecuencias absolutas y relativas por edad de Enterobius vermicularis. Y bueno, evaluando la bibliografía que hoy le dije que en los niños en edad escolar son los que mayor frecuencia hay de Enterobius vermicularis, y es lo que se relaciona de lo que yo encontré acá en el laboratorio central. Y podemos ver que estos son los total de positivo, obviamente. Podemos ver cómo el total de positivo por año fue aumentando, y tenemos que tener en cuenta que lo que es el año 2024 solo tuve datos de 6 meses, es decir, que faltan 6 meses más, y de todas formas ya superamos al total de positivos del año pasado. Entonces, como discusión, y de lo que le dije hoy, la bibliografía dice que en adultos y niños pequeños o adolescentes es menos frecuente. Este es un trabajito del Hospital Núñez, que es un hospital de enfermedades infecciosas, donde analizaron muestras de parasitología, donde la mayor cantidad era en adultos. Ellos encontraron que el Enterobius vermicularis solo se encontraba en una frecuencia del 2% con respecto a los otros parásitos. Pero al ir a qué muestras recibieron en el laboratorio de parasitología, podemos ver que los escobillados eran solo el 16,6%. Entonces habría que evaluar si en realidad esa frecuencia no está subestimada porque no se lo buscó, digamos. Entonces, es muy importante que para la evaluación completa de los pacientes se realice tanto el parasitológico seriado como el escobillado anal. Y bueno, evaluando un poquito las observaciones en los resultados, si bien, digamos, no está aún estandarizado cuándo hacer una observación, cuándo hacer una interpretación de los resultados, la ISO 15189 dice que los resultados de los análisis deben ser informados con exactitud, claridad y que no admita duda. El informe también debe incluir aclaraciones como la calidad de la muestra, si la muestra fue escasa, si fue adecuada o no, y que se debe hacer comentarios interpretativos siempre que sea aplicable. El informe de los resultados, además de informar con precisión el resultado, el bioquímico en este caso tiene la responsabilidad de garantizar, en lo que sea imposible, que estos resultados se interpreten y se apliquen correctamente. El asesoramiento especializado y la interpretación de los exámenes es responsabilidad del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta que se amplió lo que es el error del laboratorio, y que no solamente informando un resultado preciso y exacto sería suficiente, sino también que compartimos la responsabilidad con el médico de que esos resultados se interpreten de forma correcta y de que el médico actúe adecuadamente. Entonces, decirle al médico básicamente que el parasitológico sería de no se observan parásitos, y que el médico no interprete que ese niño no está parasitado si solamente se buscó en un parasitológico seriado y no se buscó también en un escobillado anal, es responsabilidad nuestra de que él interprete, además de que él debería saber, pero es también de una forma de comunicarnos con el médico y que haga una evaluación completa. Entonces, ¿cómo debemos hacer estos comentarios? Aclarando el resultado, se debe tener en cuenta que estos comentarios deben ser breves, hay que sugerir realizar escobillado anal, asesorar, también tiene que ser prudente y ético. Tenemos que tener en cuenta de que los pacientes pueden leer también esas observaciones, y que bueno, es tarea nuestra realizarla y tratar de que el médico entienda y comprenda qué es lo que nosotros le queremos transmitir. Entonces, como conclusión,
el Enterobius vermicularis es uno de los helmintos más prevalentes a nivel mundial. Su detección puede estar subestimada por la falta de aplicación de los métodos adecuados para una completa evaluación del estado parasitario de los pacientes. El informe del laboratorio completo implica no solo el resultado, sino también las observaciones necesarias para una correcta interpretación médica. Y bueno, el uso de las observaciones en los resultados de los pacientes que solo tenían pedido de parasitológico seriado en el laboratorio central impactó en el número de pedidos descobillados, se le aumentaron el número de pedidos y también se observó con esto un mayor número de pacientes positivos, es decir, una mayor prevalencia principalmente en niños porque es en donde se busca con mayor frecuencia. Entonces, esta es la bibliografía y muchas gracias. Esa te lo voy a robar. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. A mí, yo aprovecho para que están los chicos acá presentes. Antes, al principio, yo siempre asumía, o bueno, es la tendencia, pero hay un recién recibido, que el médico sabe más que nosotros. No, tal cosa, el médico la sabe. No, no le voy a poner que el médico sabe. Bueno, y la verdad es que a raíz de todo esto, hay algunos médicos que desconocen el ciclo de los parásitos. Yo hablé con varios médicos a lo largo de estos años y una, por ejemplo, una pediatra me decía que ella pedía el descobillado cuando el nene tenía baja talla. Y le digo, la verdad es que es tarde, cuando el nene tiene baja talla, es tarde pedir un descobillado. Para eso ya llegó a la baja talla. Después, otros médicos que, por ejemplo, un paciente que tenía antecedentes y cambia de médico y no le llega a los anteriores médicos. Uno siempre asume no, que es lo que uno haría. Cambio de médico, le llevo mis resultados a este otro médico. Bueno, la realidad es que no pasa siempre. Eh, sí, me pasó de tener un pacientito que tuvo el descollado positivo en febrero y en marzo fue a otro pediatra muy conocido, de nuevo pedido, y solo parasitológico seriado. Una cosa rara, porque si tuviste Oxiuro en febrero y en marzo te pido y solo seriado, bueno, me tomé el tiempo de hablar con el pediatra y él no tenía idea, la mamá nunca le llevó los resultados, el nene seguía sin tratar, pero ese otro médico a su vez le pidió solo seriado, digamos. Entonces, con esta cuestión de pensando que en el seriado se ve todo, que podemos saber todo haciendo solo seriado. Pero el primero tenía cuidado ahí. Sí, pero se lo había pedido otro médico, no se lo llevó a los resultados a la médica, cambió de médico, lo llevó al nuevo médico No tampoco. llevó, pero tampoco pidió. Y tampoco pidió. Entonces, bueno, ahí la verdad que me parecía raro, porque había pasado un mes, digo, pasó un mes y ya le pide de nuevo, y encima no le pide descollado, era como súper. Bueno, y era un médico que no sabía, uno supone que el médico sabe, pero la verdad era que no sabía que es un método específico para el oxígeno y por qué tiene que pedirlo siempre junto con el descollado, que es lo que yo le decía a Yami. No le cuesta dinero ni tiempo al médico, como mucho le cuesta a la mamá juntarlo. Y para nosotros vamos a tener más trabajo, pero al médico no le cuesta nada. Yo decía, por favor, pídale, sí, así le damos un informe completo. Y la verdad que nuestra prevalencia estaba más o menos alrededor de 45. ¿Y por qué en este último tiempo tuvieron más cantidad? Porque viste que hasta ahora Pero será porque vieron... mandaron más Sí, es que a partir de... ¿sí? No, A partir pero de marzo de 2023 se empezó a poner el comentario en las muestras, en los parasitológicos, que venían solo parasitológicos, se empezó a poner el comentario. Yo me tomé el trabajo de hablar con varios médicos de, por favor, que le pidan escobillados, y ahí empezó a aumentar la cantidad de escobillados. O sea, Y por ende la prevalencia. pero el valor ético que pusiste era solo de escobillado o de seriado y escobillado. El que vos veías solo escobillado. Y tenemos más o menos un 45% de prevalencia. Sí o sí, a mayor búsqueda es más positivo. Es así. Bueno, lo que hablamos también con Yami es, fíjense qué cosa lógica. Cuando se da el tratamiento para el oxyvirus, se da a toda la familia, justamente por la forma de contagio que tienen.
padre, otros hermanitos, los cuidadores, tiene que avisar al jardín. Si tienen, claro, por la forma de contagio, el tratamiento se le da a todas las familias. Pero la búsqueda no se hace en todas las familias. En los adultos es muy poco lo que se pide. Entonces, fíjense cómo hay una desconexión Igualmente general. puedes darle ya tratamiento para que le llegas a pedir. Si igual le instauras el tratamiento a todas las Uno familias. asume que todos los médicos le dan a todas las familias el tratamiento. Ah, claro. No todos los médicos le dan a todas las familias el tratamiento. O a su vez, charlar, porque te lleva tiempo hablar con el paciente. Bueno, tiene niñera, a la niñera también hay que darle. Va al jardín, hay que avisar en el jardín. Son un montón de cuestiones, pero hay que hablar con el paciente. O sea, por eso digo, uno asume que el médico va a hablar. Uno asume que el médico le va a tratar a toda la familia. Si tiene hermanito, que va a tratar al hermanito. El hermanito puede tener, puede no tener esto, puede tener otro parásito el hermanito. Y también se hace esto de querer extrapolar. Bueno, un niño en la familia tiene oxuro y no tiene otro parásito, le damos el mismo tratamiento a todos. Los otros pueden tener otro parásito. Esto es mano a no boca, fecalismo, digamos. Pero un miembro puede tener un parásito que a nosotros nos pasa, digamos, comparar hermanos, y los otros pueden tener otros parásitos. También no generalizar que todos en la familia van a tener sí o sí los mismos parásitos. Por ahí pasa en los distintos hermanitos, nosotros nos tomamos el tiempo de nuestra planilla marcar los que son hermanos, porque por ahí, bueno, te pasa que uno tiene oxuro y el otro no, y decís, bueno, hago un examen exhaustivo para asegurarme lo que estoy informando que uno tiene y el otro no tiene, porque si no el médico también, viste, mira esto y digo, esto no sabe nada, un hermanito tiene y el otro no tiene. Pero la realidad, la realidad es que pasa, un hermano tiene llave, el otro no tiene, uno tiene oxuro, el otro no tienen esa muestra, que no significa que sea negativo. Pero tratamos de agotar todas las instancias para estar seguros de lo que informamos. Pero en realidad es que todos los miembros de la familia pueden tener parásitos distintos, sobre todo si vos tenés un niño de 2 años que se mete todo en la boca, es una cosa. Otro hermanito de 11 tiene otra rutina. Ya no está llevándose a la boca todo lo que hay en el piso, digamos, por ahí puede tener otro parásito también, digamos. No necesariamente todos los miembros de la familia tienen lo mismo y todos se van a tratar con lo mismo. Entonces, para mí, yo abogo porque le pidan a todos los miembros de la familia. Vos ves que hay fecalismo en un miembro de la familia, ¿qué pasa? Con los niños es súper común. Bueno, y más nuestra población, digamos, nosotros no tenemos población del privado, que todos tienen cloaca, agua potable, jabón, alcohol en gel. Bueno, acá el alcohol no sirve para nada. Pero la realidad es que si no tienen cloaca, andan descalzos. No tienen jabón, no tienen agua potable, pues sí. Si hay uno parasitado, no está todo parasitado. Y quizás con distintos parásitos. Yo soy pro que le pidan a todos los miembros de la familia, seriado y spoilado. Sí nos pasa de tener adultos, 40, 60 años con oxígeno. Sí, claro, es una cosa, un asombro. No, pero si el tratamiento se da a toda la familia, justamente por la forma de contagio, vos sacudís la sábana, te lo tragás al huevo, porque es volátil el huevo, digamos, flota, te lo tragás y contagias. ¿Quién cambia la sábana? La sábana la cambia el adulto. Y así, una serie de cuestiones, y por ahí es medio ilógico esto, de tratamos a toda la familia, pero no le pedimos la renuncia a toda la familia. Lo importante es el comentario, ¿no? Un bioquímico con un rol activo. O sea, lo que tiene de valioso este taller es justamente eso, la idea de comparar, de ver cómo me fue desde que hice el comentario hasta el presente. Cómo me fue con el número de muestras y cómo me fue con la investigación de la gente que produce la infección. Entonces, el parasitológico seriado no es la muestra de elección para buscar entre todos. Y lo tengo que decir, porque no, el profesional que lo va a tratar no siempre lo recuerda, quizás lo estudió hace mucho tiempo. Otra realidad, sí, porque se buscó más, digamos. Otra realidad también es que en los parasitológicos seriados podemos ver aleatoriamente los huevos del sur, pero cuando los vemos, se informa también con otra nota distinta, alertando que para control de tratamiento, seguimiento, pida el escobillado. Que ya no te vuelvan porque como solo lo ves al azar, como es un azar que lo hayas visto,
remarcarle al médico, porque ya una vez no pidió el escobillado, bueno, sabes si la siguiente le va a pedir, porque el razonamiento inmediato es, bueno, si lo vio en el Le va a feriado, volver a le pido feriado nomás, ¿para qué le pide? Entonces, ahí en esos casos también se informa, pero otra nota distinta, para alertar que la próxima vez le pide escobillado. Pero bueno, son distintas notas. Y hay que siempre tener presente que quizás el médico no sabe. Y tienen mucho, Podemos después del tratamiento les vuelven a mandar o la Muy mayoría, ¿no? pocos, son los mínimos. La realidad es que muy poco. A mí me encantaría. A mí me encantaría porque creo que no hay tan buena adherencia al tratamiento porque algunos de los antiparasitarios son bien feos. Además, en el caso del oxiuro hay que repetir, se hace un descanso, hay que volver a repetir. Y es difícil la adherencia al tratamiento. Días nuevos, No, se repite. Sí, se repite. Entonces, Yo tuve bueno, casos, por ejemplo, la chica trabajaba en el laboratorio y que traía a su nena que habrá tenido 6 años más o menos, 3 escobillados. Bueno, si nadie tiene una pregunta, damos por finalizado el Ateneo. Quería agradecer a Victoria Femenía, que es la que comenzó con las observaciones y la búsqueda inalcanzable del Enterobius, y a Marcela Tur, que me acompañaron durante mi rotación. Y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo.